SpaceX ayuda a la NASA a volver a la Luna en su segundo intento este año. Hola amantes del espacio, la NASA ha lanzado su segunda misión a la Luna este año y esperemos que esta vez logren llegar a la superficie. Recordemos que hace apenas un mes la NASA intentó volver a llegar a la Luna tras más de 50 años con la misión Peregrine de Astrobotic, pero fracasó por un problema de fugas de combustible de la nave espacial y acabó desintegrándose en la atmósfera de la Tierra. Os dejo el vídeo por aquí por si queréis echarle un vistazo. Esta vez SpaceX ha puesto a bordo en un cohete Falcon 9 la misión IM-1 con el módulo de aterrizaje Odiseo a bordo. ¿En qué consiste esta misión? Os lo cuento. La puesta en órbita del módulo de aterrizaje Peregrine de Astrobotic en enero marcó el tercer intento de una empresa privada de aterrizar en la Luna. Los otros dos han sido eSpace de Japón, cuyo módulo de aterrizaje se estrelló contra la Luna el año pasado, y Al Space de Israel, que intentó aterrizar en la Luna en 2019. Aunque finalmente no tuvo éxito, el lanzamiento de Astrobotic marcó el pistoletazo de salida en la carrera espacial hacia la Luna y se espera que la industria privada desempeñe un papel destacado. Históricamente, la exploración espacial ha estado dirigida por agencias gubernamentales debido a los importantes costos y riesgos que implica. Multimillonarios como Elon Musk, Richard Branson y Jeff Bezos ya han estado compitiendo por el avance del diseño de cohetes, el despliegue de satélites y otras tecnologías. A través del programa Commercial Lunar Payload Services o CLPS, la NASA espera que la empresa privada forme una parte clave de los planes futuros para la Luna, Marte y el espacio más profundo. Para ello, la agencia ha integrado a las empresas en los planes para devolver a los astronautas a la Luna en cuestión de años como parte de su programa Artemis. Hay 14 empresas estadounidenses que la NASA ha elegido para ayudarla a llegar a la Luna y más allá, incluidas Blue Origin y SpaceX. Si bien aterrizar en la Luna podría ser relativamente fácil en teoría, aterrizar en el lugar correcto y sin daños significativos es una historia completamente diferente. El terreno, el polvo, la gravedad y la atmósfera o la falta de todos ellos se combinan con una variedad de desafíos tecnológicos, de navegación y logísticos para hacer que los aterrizajes suaves se conviertan en desafíos muy difíciles. En las décadas transcurridas desde las primeras misiones lunares, solo 5 agencias gubernamentales de Estados Unidos, la Unión Soviética, China, India y Japón han logrado con éxito aterrizajes suaves en la Luna. De ellos, 3 fueron relativamente recientes. China aterrizó por primera vez en 2013, India lo hizo el año pasado y Japón aterrizó su sonda en enero. La superficie lunar está plagada de restos de misiones fallidas de estos y otros países, así como de empresas privadas e incluso países que anteriormente tuvieron éxito todavía fracasan en sus esfuerzos por regresar a la Luna. Pero ahora sí, ¿qué es la misión IM-1 que acaba de lanzar SpaceX? La IM-1 es una misión que pretende llevar a la Luna al módulo de aterrizaje Odiseo, de la serie Nova C desarrollado por la empresa Intuitive Machines. El objetivo es investigar la Luna de cara a las misiones Artemis. Por lo tanto, los científicos de la NASA esperan que esta misión aporte datos científicos muy importantes para establecer a los astronautas en la Luna. Entre los instrumentos científicos con los que han equipado a este dispositivo espacial hay retroreflectores láser, el LiDAR Doppler de navegación para detección precisa de velocidad y alcance, el demostrador de navegación del nodo lunar 1, cámaras de estéreo para estudiar la superficie y un observador de ondas de radio. Gracias a estas herramientas, el módulo podrá llevar a cabo una serie de experimentos como estudiar las interacciones con la superficie, la radioastronomía y el comportamiento del clima espacial con el suelo lunar. Si todo sale según lo esperado, se calcula que la misión toque la superficie lunar esta misma semana. El equipo de control tratará que la nave aterrice en la superficie lunar
lunar en el macizo de Malaper, a unos 300 kilómetros del polo sur de la Luna. ¿Qué opináis de estas misiones privadas a la Luna? ¿Creéis que la privatización de la exploración espacial beneficiará al sector? Estoy deseando leer vuestra opinión sobre este tema, así que os animo a dejar vuestros comentarios más abajo y darle a me gusta a este vídeo si realmente te ha resultado interesante. Un saludo, amantes del espacio.